Bien, vamos a iniciar viendo lo que es el proceso de atención podológico. Bien, el proceso de atención podológico se refiere a la estructura de una atención podológica. Bien, eso es lo que quiero plasmar en esta clase, para que ustedes tengan y presenten un trabajo envuelto en un proceso de atención. Bien, que no solamente el trabajo en el gabinete se trate de ver un pie, sino que ver al paciente, ser una buena evaluación del paciente. Dentro de esto vamos a aprender todos los pasos de este proceso, que incluyen desde la anamnesis, que es la entrevista inicial. Cuando ustedes van, ¿cierto?, a una consulta médica, les hacen primero una pequeña entrevista, que es la anamnesis, se completa una ficha clínica o un registro, ¿cierto?, en el cual el médico anota los antecedentes que ustedes le refieren, que son de importancia para él, y posteriormente procede, ¿cierto?, al examen físico y luego para poder llegar a un diagnóstico. En algunos casos se requiere toma de exámenes, le piden examen entonces para que vayan a tomárselos posteriormente a la consulta y después volver. Y en algunos casos el médico a través del examen físico puede llegar directamente al diagnóstico, ¿cierto? En la podología clínica, además de eso, se incluye, en una atención podológica, ¿cierto?, la mayoría de las veces se incluye un procedimiento, ¿bien? Un procedimiento podológico, ¿de acuerdo? Que va a ir de acuerdo al diagnóstico que ustedes hicieron, ¿bien? Al diagnóstico inicial. Y posterior a eso, también dentro del proceso de la atención tenemos indicaciones, ¿cierto? Cuando nosotros vamos al médico o al dentista, o donde vayamos, nos van a dar unas indicaciones. Esas indicaciones van a estar relacionadas con cuidados o, en el caso de la atención médica, una receta médica, en el caso de la atención podológica, una recomendación, por ejemplo, de algún producto, una crema de uso tópico o algún producto que se requiera para el cuidado posterior o cuidados posteriores propiamente tal, como por ejemplo una eh, eh, la higiene de los pies, ¿cierto? La aplicación de un producto antimicótico, le vamos a dar una indicación al paciente que va a ser relacionada con una educación, ¿bien? Y finalizamos la atención podológica, ¿cierto?, con guardar la ficha hasta la próxima atención. ¿Bien? Iniciamos entonces. El proceso de atención podológica nos permite trabajar, efectuar una atención basada en procesos estandarizados. Estandarizado significa que nosotros tenemos un orden en la atención y vamos más allá a una atención solamente procedimental, ¿bien? Se trata de que nosotros atendamos al paciente, evaluemos al paciente como tal, en todas las aristas que permite, ¿cierto? Y que requiere una atención podológica, ¿bien? Esto es una de las diferencias importantes con una atención de pedicure, por ejemplo, que si bien pueden mantener una súper buena técnica, lo importante y la gran diferencia es que se cumpla con un proceso de atención registrado y con un buen criterio, ¿cierto?, de derivación, por ejemplo, que se usen protocolos de registro y que se usen documentaciones, por ejemplo, un documento de derivación cuando tengamos que derivar al paciente, o un documento de indicaciones, que es donde le demos por escrito al paciente qué es lo que los cuidados posteriores que va a requerir, o el producto que tiene que comprar, por ejemplo. Bien, o si lo vamos a derivar, que esa derivación sea muy bien direccionada para que el profesional al cual estamos derivando comprenda qué estamos hablando, ¿cierto? ¿Cuál es la razón por la que estamos derivando al paciente? Permite mantener un control efectivo del avance del paciente. Bien, un control efectivo, ¿por qué lo permite? Porque, por ejemplo, dentro de este proceso está el uso de fichas clínicas, y la ficha clínica es un instrumento que nos permite en un gabinete, de que sea podólogo, enfermera, doctor y nutricionista, va a permitir que nosotros tengamos un avance de la atención, ¿bien? ¿Por qué? Porque la memoria es frágil, ¿cierto? Uno se puede acordar de la cara del paciente, pero todos los pacientes que uno ve en un mes, al mes siguiente, probablemente no recuerde, no tengamos ese registro de cómo va ese avance, ¿bien? Por eso es importante para mantener un control efectivo del avance de nuestros pacientes, ¿bien? Y también saber
cuando nos agenden el día anterior, qué vamos a tener mañana, cuánto vamos a demorar en cada atención y poder programar una agenda bien detallada y evitar esas grandes esperas, ¿cierto?, que tienen los pacientes en las consultas médicas en algunos casos. Bien, tercero, mejorar la calidad de la atención. Cuando hablamos de calidad, no hablamos, la calidad es objetiva, ¿bien? La calidad no es subjetiva, la calidad de la atención, cuando yo hablo de calidad, hablo de un término objetivo, ¿bien? Calidad es, por ejemplo, que el instrumental esté bien esterilizado, esté bien conservada su esterilización. Calidad es trabajar bajo un proceso. Calidad es trabajar, ¿cierto?, bajo un proceso que nos permita hacer una atención estandarizada y no caer, ¿cierto?, no incurrir en faltas a la misma normativa que pueden poner en riesgo la seguridad de la atención, como lo dice acá, ¿bien? La calidad va muy relacionada con la seguridad y en estas clases vamos a aprender un poquito más de eso, no en términos tan profundos porque esto es todo un tema, ¿bien? De hecho, las acreditaciones hospitalarias están hechas en base a calidad, la acreditación del esterilizador está hecha en base a calidad, las autorizaciones sanitarias están hechas en base a calidad. Bien, la calidad va a buscar entonces mejorar la seguridad para el paciente y para nosotros. Bien, parte de la calidad, por ejemplo, es la eliminación de los cortopunzantes para la prevención del riesgo de accidentes biológicos, ¿cierto? Que nosotros nos podamos contagiar de algo del paciente o que el paciente tenga alguna infección relacionada con la atención que nosotros hacemos. ¿Bien? Bien, está entonces determinada por procesos estandarizados. Estandarizados que ustedes pueden hacer perfectamente en una hora, incluso algunos de estos procesos se pueden hacer durante la misma atención. Entonces no es que, la idea no es que ustedes se compliquen y le asignen media hora a la anamnesis, ¿bien? Esto es algo que tiene que ser también práctico. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener, en la práctica propiamente tal, cuando hagan práctica clínica es distinto porque ahí se pueden tomar un poquito más de tiempo. Pero cuando ustedes trabajen y tengan una agenda de 1 hora por paciente, o incluso se movilicen a domicilio, que es lo que yo sé que como se empieza en esto, lo pueden aplicar durante el mismo procedimiento incluso. O sea, no es algo tan complicado, lo importante es que ustedes lo metan en su chip profesional, así como las técnicas de asepsia y el manejo de áreas clínicas, que es algo que ustedes después van a tener en su modo automático. Este proceso también es parte del modo automático del paciente y para eso se requiere de comunicación con el paciente, se requiere de una buena observación y se requiere de esa observación desde que el paciente entra al gabinete o a la consulta, ver cómo camina, ver el calzado que utiliza y comunicarse con él verbalmente, indagar en lo que se necesita saber, ¿cierto? Obviamente, siempre esa indagación va a ser direccionada por nosotros como el profesional clínico a obtener la información que requerimos, ¿cierto? No nos vamos a ir por las ramas, por ejemplo, eh, no sé, antecedentes quirúrgicos, uno le pregunta al paciente, no, mire, el del 78, tuve un lipoma acá en la espalda y después hay un gran historial, ¿cierto? No, nos vamos a enfocar en lo que necesitamos saber del paciente. Bien, específicamente. ¿Es diabético? Sí. ¿Tiene problema al riñón? Sí, me dializo. Ah, ya, paciente que se dializa. ¿Usa anticoagulante? Sí, me ponen en la diálisis. Bien, importante, un punto muy importante. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se está atendiendo con algún médico? Sí, voy al cirujano vascular porque tengo una reducción de la irrigación del pie. Ah, ya tengo un antecedente. No voy a necesitar derivarlo, ¿cierto? Y ese tipo de cosas son muy importantes para poder orientar el tratamiento. Pues, por ejemplo, si el paciente usa anticoagulante o, por ejemplo, si el paciente le refiere que tuvo un accidente cerebrovascular hace 10 años, es importante porque ya tuvo un evento vascular y ahí vamos a proceder a la siguiente pregunta. ¿Usa anticoagulante? Porque los pacientes que tienen infartos cardíacos, infartos cerebrales, en algunos casos, no todos, los dejan con tratamiento anticoagulante para siempre. Entonces, eso es súper importante porque, por ejemplo, ese tipo de paciente, un paciente que sangra mucho posterior al procedimiento. El paciente en diálisis también es un paciente que usa anticoagulante
en cada diálisis se le administra un anticoagulante. Entonces, un paciente que está, como le decimos en la práctica, en la práctica clínica, le decimos a un paciente que está anticoagulado, o sea, significa que le va a costar mucho cerrar si sangra una herida, y esto en especial énfasis en lo que es los elomas, cuando los estamos sacando, ¿cierto? Un eloma, estos pacientes empiezan a sangrar y el sangrado es profuso. Bien, por lo tanto, tenemos que tener precaución especial con ello. Bien, estos procesos estandarizados incluyen una anamnesis, que es una entrevista donde nosotros buscamos indagar sobre el historial clínico del paciente y lo que nos convoca, ¿cierto? Por ejemplo, si es diabético, cuánto tiempo es diabético, se está controlando su diabetes, qué medicamentos toma, si se toma la glicemia, cómo van sus glicemias diarias para saber si está compensado. Bien, si se está atendiendo con un diabetólogo, con un médico en atención primaria, en el consultorio, ¿cierto? O se está atendiendo de manera particular, eso también es importante porque el paciente que se atiende particular solo con médico no tiene el acceso a la consulta de la enfermera, de la nutricionista, del podólogo en los SFAM. Bueno, los SFAM los atienden cada 6 meses el podólogo solamente. Esa es la prestación GES para diabetes. Y así, ¿bien? El examen físico, la segunda parte de este procedimiento estandarizado, ¿bien? Todos estos pasos siempre se hacen. La anamnesis inicial es distinta a la anamnesis de la segunda o tercera atención, ¿bien? Obviamente la inicial va a ser un poquito más larga, pero no necesariamente tan larga, y si ustedes tienen buena memoria, la pueden ir haciendo mientras incluso hacen el examen físico y posteriormente registran, ¿bien? Tercero, diagnóstico podológico. El diagnóstico podológico no es lo mismo que el diagnóstico médico, ¿bien? Y el diagnóstico podológico nos va a orientar al tratamiento podológico, que es el procedimiento propiamente tal, ¿bien? Y posteriormente, las indicaciones podológicas que pueden estar abocadas a educación o a una indicación específica de un producto antimicótico y su aplicación, ¿bien? No simplemente es aplique NP27, por ejemplo, para la micosis. No. Aplicar NP27 2 veces al día, posterior a lavado, cómo se tiene que lavar los pies incluso, cómo se los tiene que secar. Son puntos súper importantes críticos para nuestros pacientes y están incluidas dentro de nuestra indicación. Por favor, que la atención no sea solamente hacer el procedimiento, porque eso, una técnica, cualquiera que tiene habilidad lo puede hacer. ¿Bien? Bien. Y esto no es solamente rellenar, sino que entregar una atención de calidad y segura para el paciente. ¿Bien? Dentro de esto vamos a utilizar protocolos de registro. Uno de los protocolos más importantes va a ser la ficha clínica podológica. La ficha clínica podológica nos sirve para registrar y tener el control de la evolución del paciente. ¿Bien? Es un documento de registro en el que se almacena, ¿cierto?, en nuestro fichero. Es de manejo del profesional, en el cual nosotros también nos respaldamos y vamos registrando lo que hacemos en cada atención. La segunda es el consentimiento informado. Bien, el consentimiento informado es un instrumento en el cual ustedes es un instrumento que nace, ¿se acuerdan? Yo se los mencioné en lo que es la clase de bioética, nace de hecho de los principios de la bioética. ¿Se acuerdan cuáles son? Bien, nace de los principios de la bioética, y este consentimiento en el fondo es un instrumento en el cual al paciente se le explica lo que se le va a hacer, los riesgos que tiene el procedimiento que se le va a hacer, y dentro de esto el paciente acepta bajo firma que se le haga el procedimiento. Y esta se aplica especialmente en procedimientos que pueden llegar a pasar de semicríticos a críticos. Bien, por ejemplo, un procedimiento de onicocriptosis, que ustedes no van a hacer una apertura del surco periungual, pero puede que al retirar la espícula, la uña que está enterrada en la piel, en el borde del surco periungual, esa espícula esté tan enterrada que ya haya roto la piel y empieza a sangrar, bien, por ejemplo. Y ahí también
se le va a indicar al paciente, por supuesto, especialmente si es diabético, que vaya al médico porque tenemos una apertura de la piel y necesita un tratamiento en paralelo. Bien, además del tratamiento podológico, necesita un tratamiento médico, por ejemplo. Tercero, carnet de control. Es un instrumento que a mí me gusta bastante porque tiene varias funciones. No sé si ustedes han visto un carnet de control, los dan para los pacientes diabéticos que se atienden en el consultorio, ¿cierto? Y en el fondo, ¿para qué nos sirve el carnet de control? El carnet de control es un instrumento que porta el paciente, él lo anda trayendo, y dice lo que se le hace de manera muy resumida, incluso aplicando simbología podológica, se indica lo que el paciente se le está haciendo. ¿Para qué le sirve al paciente? Al paciente le sirve, por ejemplo, para cuando va a ver a un médico. Mire, yo me estoy atendiendo con el podólogo y esto me está haciendo. Tengo un hongo, ¿usted cree, que le diga al médico, usted cree que hay algún tratamiento médico para esto que yo me pueda aplicar? O, por ejemplo, si el paciente, ayer nos pasó un paciente que viajó de vacaciones, es de Antofagasta y andaba acá y necesitaba podólogo porque es un diabético en diálisis que se le hace un heloma acá, que le causa úlcera siempre, y necesitaba sacar el heloma. Bien, ¿por qué? Porque ese heloma le ulcera rápidamente. Y en el fondo, ese paciente no portaba un carnet de control. Importante que porten un carnet de control porque así se sabe lo que se le está haciendo y esa información se puede trasladar a cualquier profesional. Bien. Protocolo de indicaciones podológicas, se los voy a mostrar ahora. Es un protocolo en el cual ustedes pueden escribir lo que le están indicando al paciente, una derivación incluso, si es que no tienen protocolo de derivación, que es el siguiente que nosotros usamos en el gabinete. Folletería educativa y otros que ustedes pueden hacer, preparar un folleto que diga cuáles son los pasos del lavado de pies para que no lo estén constantemente escribiendo en un protocolo de indicación y el paciente lo pueda recordar. Bien, otros protocolos específicos como la evaluación del pie diabético, la evaluación del riesgo de ulceración que ustedes pueden manejar en su gabinete. Bien, bien, acá les voy a mostrar algunos de nuestros protocolos. Por ejemplo, el protocolo de indicación podológica indica el nombre del paciente. Por ejemplo, aplicar NP27 2 veces al lavado de los pies. Bueno, posterior a higiene. O lavar los pies diariamente, secar la zona interdigital y aplicar un producto antimicótico. Bien. Derivación podológica. Este es un instrumento porque trabajar con calidad tiene relación directa con la ética. Esto implica derivar al paciente cuando corresponda. Muchas veces tenemos miedo de derivar al paciente, y lo digo específicamente los podólogos. Yo en lo personal no, porque estoy acostumbrada a trabajar con otros profesionales y no tengo problema. Incluso si me llega una curación que yo no maneje, como una ostomía, por ejemplo, que nunca me he especializado en eso, lo derivo a otro enfermero. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en el fondo yo no lo manejo, no lo voy a tomar a ese paciente, porque lo voy a derivar al mejor profesional indicado para eso. Bien, o si tengo un paciente con una herida y no está evaluado por el médico, lo voy a derivar a un médico, incluso empezando el proceso de curaciones. Bien, para que el médico también lo evalúe, vea el nivel de daño que tiene a nivel médico, haga su diagnóstico médico y yo manejar mi diagnóstico de enfermera, que es pérdida de la integridad cutánea, ¿cierto? Es un diagnóstico de enfermera. Cuando una persona tiene una herida y yo voy a curar la herida, pero yo no voy a diagnosticar porque el médico le va a pedir otros exámenes si es que hay una infección a nivel óseo. ¿Bien? Así que este instrumento tiene tal importancia que le va a mejorar el pronóstico incluso al paciente. ¿Bien? ¿Y qué hacemos con este instrumento de derivación? Esta diapositiva del año pasado, yo la modifiqué este año, donde es urgente. Cuando la derivación es urgente, sí, significa que el paciente se tiene que ir al tiro al hospital o a la clínica, pero eso va a depender de la calidad que tengamos de hospital donde vivamos, ¿bien? O de la calidad que tengan las clínicas. Por ejemplo, acá en la zona, las clínicas privadas que hay no tienen alta resolución.
Si un paciente va con pie diabético, desde la curación hasta la... no digo que sean malas, no son malas las clínicas, son muy buenas en confort, pero no tienen especialidades, por ejemplo, no tienen cirugía vascular, de emergencia, no tienen un cirujano vascular que van a llamar y va a ir a ver al paciente. Las especialidades están de llamado, pero en las clínicas no hay, o así, ¿bien? Un pie diabético yo lo derivo al hospital, porque en el hospital hay cirujano de urgencia, hay radiografía, el tecnólogo de rayos no está de llamado, en las clínicas está de llamado, le sale más caro al paciente, y a lo mejor lo van a mandar al hospital, ¿cierto? Por la cirugía que requiere, por los especialistas, etc. Entonces, la derivación urgente es del paciente que tiene riesgo, ya sea por su propia patología, como por ejemplo sea diabético y esté presentando una úlcera, o sea un paciente que tenga una isquemia crítica, por ejemplo, que nosotros veamos que el pie está sin perfusión, no tiene flujo sanguíneo, ¿cierto? A través de nuestro examen físico tengamos esa duda. Bien, eso significa urgente. Urgente significa que del gabinete se va al hospital, ¿bien? No urgente significa que puede ir mañana. Bien, mañana puede ir a ver a un doctor o puede ir a ver a un médico a nivel de SAPU, ¿bien? Si estamos en una zona rural, lo podemos mandar al SAPU, ¿bien? Al consultorio, los consultorios tienen, no todos, pero las postas rurales que le llaman tienen una atención de urgencia, ¿cierto? Que a veces atiende hasta las 12 de la noche, los llamados SAR o SAPU. Y ahí lo evaluará, incluso tienen hasta ambulancias que trasladan a los hospitales regionales, ¿cierto? Bien, profesional o servicio al cual se deriva. Bien, si yo estoy derivando un paciente que veo que hay una isquemia del pie, una falta de oxigenación del pie, pero esa isquemia no es crítica, no está con riesgo de amputación, ¿cierto? Lo voy a derivar a un cirujano vascular. Y eso, yo le coloco acá, no es un nombre de un profesional, ni tampoco una clínica específica, es la especialidad, cirujano vascular. Si yo lo voy a derivar al servicio de urgencia, servicio de urgencia. Y apenas yo derivo, lo registro en la ficha. ¿Por qué? Porque si el paciente no hace caso y termina amputado, posteriormente le puede llegar una demanda a usted. ¿Bien? Servicio también se refiere, servicio de urgencia, servicio SAR, servicio, qué sé yo. Profesional, por ejemplo, traumatólogo. Bien, lo puedo derivar al traumatólogo. Motivo de derivación. Si es urgente, por ejemplo, se deriva al paciente diabético, 10 años de evolución. Por ejemplo, paciente que está con glicemia alta, paciente diabético con mal manejo de glicemia, presenta úlcera de pie diabético pesquisada en la atención podológica, derivo para diagnóstico médico. Para eso estoy derivando, para que un médico lo vea si es necesario hospitalizar, si es necesario ponerle antibiótico endovenoso, o simplemente que el paciente se vaya para la casa con curaciones en el consultorio. ¿Bien? Bien. Responsable siempre, su nombre y su firma y su timbre. ¿Bien? Bien. Bien. La ficha clínica. Esta es la ficha antigua también, la modificamos un poquito, le agregamos puntos de evaluación que son más importantes que estos. Y esta es la primera ficha que tuvimos, pero ahora la tenemos mucho más acotada. Y nosotros usamos un consentimiento informado de docencia, que esto usted no lo necesita, pero sí nosotros lo usamos porque el paciente lo puede atender o no lo puede atender un alumno. El paciente siempre va a estar en derecho de aceptar o no. Si no acepta, por ejemplo, un procedimiento en su consentimiento informado, que ustedes le informen que le va a hacer un tratamiento de onicocriptosis, el paciente pone que no, lo firma y el paciente se va, ¿cierto? Usted le pueden hacer una derivación, le pueden cobrar la consulta. Si el paciente, en este caso, nosotros lo hacemos ver si el paciente acepta que lo atiendan alumnos o no. ¿Bien? Eso se trata.
Una ficha clínica, nosotros incluimos acá el consentimiento informado, pero ustedes lo pueden incluir en un documento aparte y adjuntarlo a la ficha del paciente. Pero nuestra ficha es súper cortita, la idea es poder almacenar de manera fácil, con una carpeta donde tenemos por orden alfabético, nada más que eso, y nos resulta mucho más simple el trabajo, ¿cierto? Después vamos adosando más hojas de estas nomás. Estas son las hojas de registro de atención. En la ficha clínica, siempre van a incluir las fichas clínicas, un ítem de antecedentes personales del paciente, un ítem de antecedentes mórbidos del paciente, donde los antecedentes mórbidos se refieren a las enfermedades, los medicamentos que toma, ¿cierto? Incluso las alergias que tiene. Y va a incluir un examen físico podológico inicial, bien, donde se ocupa este podograma y se registra, acá está zona plantar y acá está zona dorsal de los ortejos, ¿cierto? Bien, en este podograma registramos entonces, mediante dibujo, ¿cierto? Y simbología, dibujamos la simbología en la zona del diagnóstico inicial de la patología. Bien, después van a aprender a usarlo bien cuando aprendan la simbología podológica. Bien, y en esto, por ejemplo, registramos pulso, pulso pedio, pulso tibial posterior, pulso radial se refiere al pulso para ver la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que son signos vitales, y estos pulsos peditibial posterior vamos a evaluarlos de acuerdo a la evaluación del pie propiamente tal, que lo vamos a aprender en examen físico podológico. Peso, talla, si ustedes tienen peso y altímetro en su consulta lo pueden hacer, si no, pueden preguntarle al paciente simplemente para tener un dato más que nada, porque no trabajamos, ¿cierto?, lo que es nutrición y dietética, no somos nutricionistas, pero sí nos puede servir para tener un diagnóstico de si el paciente está sobrepeso, ¿cierto? ¿Cuál es la condición, el diagnóstico nutricional de nuestro paciente, que sabemos que va a influir directamente en la salud del pie? Bien, si tiene amputación previa, si el paciente tiene, por ejemplo, algún ortejo amputado o uno de los dos pies amputados. ¿Cuál es el número de calzado del paciente? Sensibilidad, ¿cómo está la sensibilidad? Acá nosotros lo modificamos un poco, la ficha clínica actual tiene un diagrama de evaluación del riesgo de ulceración, cortito, ¿bien? En el cual nosotros, en el paciente diabético, hacemos esa pequeña evaluación del riesgo de ulceración para dar al tiro un diagnóstico de cuál es el nivel de riesgo del paciente. Si tiene varices, si tiene heridas, si hay heridas, dónde está ubicada, qué tipo de herida es, si es úlcera epidiabético, si es úlcera venosa, si es úlcera arterial, porque el paciente les puede llegar a ustedes en úlcera, con una úlcera y con tratamiento de esa úlcera, ¿cierto? No es para que ustedes lo traten, sino que es para tener ese antecedente. Nevos, que son los lunares, ubicación, máculas, etc. ¿Bien? Y acá nosotros hacemos esta firma de consentimiento. Y este es el registro, bien, de atención. Esta es la evaluación inicial y este es el registro de atención, donde nosotros registramos la fecha y cómo está la presión arterial, el pulso radial, el peso, el pulso pedio de cada atención y lo que se le hace al paciente. Bien, y después se firma la atención. Después en la siguiente próximo mes, por ejemplo, fecha 1 de marzo, 1 de abril, Entonces yo lo dejo registrado cada atención al paciente. ¿Bien? Bien. Bien. Este es el carnet de control. El carnet de control lo hacemos en un papel ¿cómo se llama? Más duro, como el de los diplomas, se me olvidó el nombre, y lo cortamos, ¿cierto?, para que le quede chiquitito, bien, y se pueda doblar. En este caso no lo doblamos, sino que lo cortamos cuadradito, y ese cuadradito queda por un lado impreso esto, y por otro lado impreso esto, súper simple. Bien, simple, pero súper útil para el paciente, porque así el paciente sabe, el otro profesional que lo atienda sabe lo que se le está haciendo.
Primero en la portada se registran los datos antecedentes del paciente, si tiene, por ejemplo, alguna atención, evaluamos, y una evolución inicial. Paciente ingresa para tratamiento, atención básica. Bien, paciente diabético que ingresa para atenderse a atención básica. Paciente de tratamiento mensual. Bien, responsable y su firma. Y luego, en esta parte de atrás, se registra la fecha, el procedimiento que le hice, la firma y la próxima citación. Bien, súper simple, pero es un documento que transmite información a todos los profesionales que el paciente se atienda posteriormente. Bien. La anamnesis, recuerden, primer paso del proceso de atención. Anamnesis. Bien, la anamnesis, como les mencionaba, es la recopilación de datos de nuestro paciente mediante la aplicación de una entrevista, orientada a recopilación de datos personales, actividad laboral, etc. Son importantes la actividad laboral. Si el paciente es guardia, por ejemplo, tenemos que pensar que el paciente pasa horas o sentado o de pie, turnos de 12 horas probablemente. Bien, eso implica que por gravedad va a estar siempre de pie. Bien, o si es una paciente que trabaja de mesera, digamos, o de cajera en un restaurante, va a pasar la mayor parte del tiempo de pie. Si es una promotora, va a estar con tacos, si es ejecutiva del banco, etcétera. Bien, si trabaja en la minería, va a pasar todo el tiempo con bototos, si es militar, si es carabinero, va a utilizar bototos, por ejemplo, la mayor parte del tiempo, o calzado de seguridad si es minero. Bien, ese tipo de antecedentes son importantes. Recopilación de antecedentes mórbidos, saber si es diabético, si es hipertenso, hace cuánto tiempo, qué tratamientos toma, qué hora los toma, si cumple con su tratamiento, si cumple con su dieta, si hace actividad física, si fuma, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si consume alcohol. Motivo de la consulta, ¿por qué nos está consultando? No, mire, yo vengo para que usted, porque soy diabética y me recomendaron cortarme las uñas todos los meses, me recomendaron todos los meses que usted me saque los callos, etc. En particular, es todo el historial de clínico del paciente, todo el historial de patologías, enfermedades, en general, todo lo relevante que pueda ayudar con el conocimiento cabal del paciente. ¿Bien? Y se hace mediante preguntas. Nosotros lo vamos a hacer en el escritorio, ¿cierto? Podemos tener un lugar de anamnesis como toda consulta, donde le preguntamos al paciente cuál es el motivo de su consulta, por qué viene al podólogo, dónde le duele o molesta, bien, ese tipo de preguntas, y siempre orientándonos directamente a lo que nos aboca y nos interesa en la consulta podológica. ¿Bien? Bien. Consideraciones para la anamnesis. Primero, para lograr aplicar esta entrevista se debe considerar los siguientes aspectos. Uno, comportamiento adecuado de nosotros como profesional. Bien, y eso involucra un lenguaje formal, involucra desde cómo nos vestimos, ¿cierto? Para atender al paciente, nuestra higiene personal, el orden en nuestra imagen personal profesional. Si tenemos el pelo largo, siempre con el pelito bien tomado, ¿cierto? Las uñas cortas, limpias, sin esmalte. Bien, etcétera. Primero parte por la presentación personal, la presentación también del gabinete, siempre todo limpio, todo ordenado, aséptico. Bien, y nuestro comportamiento y lenguaje que transmitimos al paciente. Bien, la postura incluso es importante. Cordialidad y empatía siempre, siempre con nuestros pacientes, cordiales y empáticos. A veces empático es una palabra muy grande, en la cual se involucra que nosotros primero no podemos esperar que el paciente conozca lo que le estamos hablando. No podemos esperar que el paciente entienda el lenguaje técnico. Tenemos que ser empáticos también en que, por ejemplo, si el paciente es un paciente que es adulto mayor y no entiende lo que le estamos diciendo, o no nos escucha bien, o se le olvidó lo que le estamos diciendo. Para eso existen los documentos escritos, ¿cierto? Especialmente los adultos mayores, que le podemos dar un folletito, que lo pegue en el refri para que se acuerde todos los días lo que tiene que hacer, y porque va a salir de la consulta y dice, ¿cómo me dijo que me lavara los pies? Se le va a olvidar. Bien. Empatía también va en considerar las condiciones económicas del paciente, también va, y esto tampoco significa que vamos a asumir que todos los pacientes
no tienen ningún recurso, ¿bien? Porque en algunos casos la familia también puede hacer algunos esfuerzos, por ejemplo, por ir a un especialista, ¿bien? Siempre buscar lo mejor para el paciente, pero de acuerdo a su condición y posibilidades. Uno también lo conversa con ellos. No es que seamos asistentes sociales, pero sí, uno lo conversa con ellos. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo 2 hijas, mi hija vive allá, acá. Ay, ¿usted cree que la pueden ayudar con esto? Esto le haría súper bien. Bien, ¿me entiende? Empatía también va en entender la necesidad de realización personal también del paciente. Por ejemplo, este paciente que ayer vi, que estaba con una úlcera ya por un eloma, les voy a mostrar la foto de ahí, que fue la típica úlcera que aparece por el eloma. Este paciente, por ejemplo, un paciente que se dializa, llevaba desde el martes pasado sin dializarse y él quería viajar. Yo le digo, ¿pero por qué? Porque los pacientes que se dializan tienen la opción de pedir un documento en el cual en la diálisis lo autorizan para que se dialice en otra ciudad, ¿ven? Porque ellos se dializan 3 veces por semana y es fundamental para ellos dializarse, si no acumulan líquido. Entonces, yo le digo, ya, ¿y por qué no consiguió el permiso? Me dice, no, yo llevo 5 días ya sin dializarme. Yo le digo, ¿por qué no consiguió el permiso? No, me dice, ¿por qué? Cuando lo pido en la diálisis de Antofagasta, la enfermera siempre me hace problemas, se lo pedí una vez, entonces ya ahora viajo nomás. En otra persona le hubiese dicho, pero ¿cómo? ¿Usted es irresponsable? Porque a veces uno va, y especialmente los abuelitos van al doctor a puro que lo reten, ¿cierto? Incluso la también. O donde vayan. Y yo le digo, ah, ya, pero si usted quiere disfrutar la vida, converse con su enfermera ya y está en todo su derecho. O sea, eh, desde ahí son todas las cosas que la persona también desea hacer, no porque la persona esté en diálisis va a tener su vida totalmente restringida. Obviamente tiene restricciones de dieta. Ya el paciente tiene restricciones de dieta, restricciones de tener que estar cada 3 veces a la semana sentado 4 horas dializándose. Entonces, de repente hay que pensar un poquito en ese sentido. ¿Bien? Lenguaje formal y claro para el paciente. Formal, pero no técnico. ¿Bien? Formal, hola, ¿cómo está? Nunca tutear, por favor, no tutear al paciente. Suena falto de respeto, no sabemos cuál es la cultura de todos nuestros pacientes, o sea, especialmente los adultos mayores. A ellos se sienten pasados a llevar, se siente que le están faltando el respeto cuando los tutean. Uno puede decir, yo no le estoy faltando el respeto, porque así dicen las personas, ¿bien? Pero sí, ellos, no pensemos solo en lo que nosotros pensamos ni creemos. Ellos se pueden sentir pasados a llevar. Ellos. No es lo que yo crea, es lo que él puede sentir. De eso se trata la empatía. Bien, lo que el paciente puede sentir. Lo que el paciente puede sentir al ser tuteado es que se le está faltando el respeto, incluso se le está menospreciando. Cuando uno ve en los hospitales, que a mí me parece lo peor, que un abuelito hola Juanito, ¿cómo estás? Y, ay, Juanito, es como que lo trataran como si fuera un niño y con deficiencia. Suena súper feo, se ve súper feo, es una falta de respeto, incluso un menosprecio a esa persona. Se ve así y así se siente. Aunque ustedes en su mente tengan inserto de que no es así y de que todos somos iguales, no es así. Hay que mantener una línea de formalidad con nuestros pacientes, porque el paciente está yendo donde un profesional de la salud. Bien, si bien no un médico, pero el paciente confía mucho en un podólogo, mucho. Tienen una vara muy alta los podólogos para ellos, tienen una importancia muy alta. El podólogo es el que le va a resolver el dolor cuando tiene la uña encarnada. Bien, nadie más. Confían a tal nivel que se dejan que, por ejemplo, los podólogos le pongan anestesia y no saben que no pueden poner anestesia. ¿Bien? Si el podólogo le dice que se tiene que tomar un remedio, el paciente lo va a ir a comprar, aunque no corresponda que el podólogo le diga que se compre un remedio, ¿cierto? Porque los medicamentos son indicación médica. El paciente cree en el podólogo. Por lo tanto, el comportamiento nuestro tiene que mantener una línea profesional. ¿Bien?
El lenguaje debe ser formal. ¿Cómo está, señora María? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo están sus niños? Bien, ya. Bueno, hoy día vamos a evaluar, vamos a ver cómo va su tratamiento, ¿cierto? Ahí, nada de andar a garabato, nada de andar tutea, a menos que ya sea un paciente que tenga, oye, ¿cómo? Pero incluso sí, incluso sí, incluso así, ¿bien? Incluso en el gabinete, yo me relaciono de tú a tú con los alumnos siempre, ¿bien? Algunos me dicen profe, algunos me dicen Karen, pero en el gabinete yo le exijo que me traten de enfermera y yo tratarlos de señorita. ¿Por qué? Porque también mantiene una línea, yo a las profes que tengo contratadas, señorita, la señorita Paula, la señorita Nico, la señorita Lisette, a otras colegas, la señorita tanto, porque es una línea de formalidad. Eso es como se ve que el paciente toma como que nos toma en serio como profesionales. ¿Bien? Bien. Y claro para el paciente, formal y claro, o sea, hablarle claro. Hablarle claro significa no estarlos enredando, ¿cierto? No, no, hablarle claro. Se tiene que lavar los pies entre los dedos. Bien, no la zona interdigital, porque no están describiendo un procedimiento para otro podólogo, le están hablando a una persona que no sabe de podología. ¿Bien? Entonces, lo va a hacer de esta manera, se va a poner un pañito en el dedo y va a limpiar entre los dedos, ¿cierto? Todos los días y después va a aplicar el producto así, el spray, 2 veces al día. Bien, que le quede claro al paciente con un lenguaje formal, adecuado, ¿cierto? Y claro para el paciente. Bien, no permitir espacio a ambigüedades. Eso es importante, o sea, que las cosas no queden como dando bote, que el paciente comprenda lo que le estamos diciendo, que no quede la duda sobre lo que estamos diciendo. Consultar nuevamente utilizando otra técnica frente a la duda, ¿bien? Si es que el paciente no comprende, yo le digo, me explico, sí o no, sabe que no entendí muy bien, pero o incluso preguntarle al paciente, a ver, ¿cómo es que se tiene que lavar los pies? Se lo olvidó, ya. Se lo explico nuevamente de una manera más fácil incluso, ¿bien? Y bueno, dentro de lo que es la anamnesis, siempre registrar, obviamente lo importante, lo que nos convoca, lo que nos interesa para el paciente, que eso no incluye solamente el examen físico del pie, ¿cierto? Incluye también todo lo que tenga que ver que le pueda afectar al pie. Por ejemplo, tuvo una fractura de tobillo hace 10 años sin importar, ¿bien? Porque probablemente hay algún tipo de desalineación. Tuvo un accidente en moto hace 15 años y le pusieron una prótesis interna, le pusieron un clavo, tiene lo que sea. Bien, eso es importante porque le puede afectar a la biomecánica y esa afección a la biomecánica le puede provocar hiperkeratosis o elomas, por ejemplo. Bien. Bien. La anamnesis es una oportunidad. Durante esta podemos también pesquisar otras condiciones que aquejen al paciente y que no hayan sido diagnosticadas o tratadas, como son evidencia o referencia de enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas o no tratadas. Evidencia de descompensación o incumplimiento del régimen terapéutico. Bien. Por ejemplo, el paciente que es un paciente que nosotros le preguntamos, hola, ¿cómo está, señora María? Bueno, vamos a hacerle algunas preguntas para completar la ficha. Se pone a funcionar automáticamente. Bien. Y mire, quisiera hacerle unas consultas, qué sé yo. Bien. Paciente, le digo, y me dice, o le digo, ¿tiene alguna enfermedad crónica? Sí, soy hipertensa. Ya, bien, hipertensa. ¿Qué medicamentos toma? Metformina, glibenclamida. Ay, es diabética, ¿no? Pero toma medicamentos para la diabetes. Ah, sí, parece que el doctor me dijo como que estoy empezando con una diabetes. Es diabética. Bien, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, es, vale la redundancia, paciente que me dice, ¿cuáles son sus enfermedades? Hipertensión. Bien. ¿Algún síntoma que usted tenga? ¿Cómo se ha sentido?
mire, he tenido harta sed, me he sentido he estado orinando mucho, me levanto en la noche a orinar incluso, y me ha dado mucha hambre el último tiempo, incluso he bajado de peso. Ah, ya, hay un síntoma de diabetes. Bien, ahí tenemos una pesquisa de una enfermedad cardiovascular probable no diagnosticada. ¿Qué corresponde? Nosotros no le vamos a dar un diagnóstico. Podemos tomarle una glicemia, un hemoglucotés, ¿cierto? Podemos tomarle una glicemia. Pero eso no, tampoco es un diagnóstico, ¿bien? Un diagnóstico de diabetes se hace primero mediante exámenes indicados por un médico. Por lo tanto, ahí, dependiendo de la previsión del paciente, lo vamos a derivar por una pesquisa de un factor de riesgo cardiovascular para que se haga un EMPA, si es que es de atención pública, si es que es privado, que vaya a ver a su médico, porque probablemente tenga diabetes y le hacemos una derivación, ¿bien? Y no le vamos a poner probablemente tenga diabetes en la derivación, sino que se pesquisa durante la anamnesis, sintomatología de diabetes, paciente refiere, y se toma hemoglucotés con un resultado de 520 miligramos por decilitro. O sea, eso es diabetes, diabetes, diabetes. ¿Bien? Así aquí en la Quebra Legión, que haya comido recién, es diabetes. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de pesquisar un factor de riesgo que no está diagnosticado ni tratado. Bien, evidencia de descompensación en cumplimiento del régimen, por ejemplo, los mismos controles de glicemia que le hacemos a los pacientes, y el paciente resulta que anda por la vida con 600 de glicemia, hay un paciente que no está diciendo eso, no está diciendo que es un paciente que tiene que mejorar su régimen terapéutico. Bien, obviamente le vamos a dar ahí orientaciones para que lo haga. Bien. Segundo, examen físico podológico. El examen físico podológico es la inspección clínica y lo van a aprender a hacer acabadamente. Vamos a ver qué podemos encontrar en un examen físico podológico de manera bien profunda. Bien. Es la inspección clínica que se le efectúa al paciente con el objetivo de obtener un diagnóstico podológico. Bien, y ahora igual vamos a saber lo que son los diagnósticos podológicos y la diferencia con un diagnóstico médico. Bien, y orientar el tratamiento podológico. O sea, el examen físico nos sirve para tener un diagnóstico y con eso vamos a empezar a realizar ya sea un plan de tratamiento, atención básica mensual, resección del eloma, qué sé yo. Bien. Además de orientar nuestro examen físico, en los pies se deben considerar otros factores a evaluar, como son, o sea, no nos vamos a enfocar solamente en los pies, sino que en el estado general del paciente, motricidad del paciente y sus limitaciones, ver si tiene alguna cojera, ver si tiene alguna dificultad, por ejemplo, articular para subirse a la camilla, a la movilidad durante la marcha o al subir el sillón podológico, camilla. Presencia de descompensaciones agudas, o sea, que esté en el momento ande un poco descompensado. Estado general de la higiene del paciente, importantísimo, y estado general de ambas extremidades inferiores. Bien, el diagnóstico podológico es la síntesis resultante del análisis exhaustivo y detallado de la anamnesis y el examen físico. Bien, eso es un diagnóstico podológico, una síntesis del análisis que le hicimos y que incluye la anamnesis y el examen físico, no solamente de lo que vemos en los pies. El diagnóstico nos va a orientar al tratamiento que le vamos a hacer en esta atención y en las siguientes, a las indicaciones podológicas y a posibles derivaciones del paciente. Bien, el cuarto paso del proceso de atención va a ser el tratamiento podológico, que es la atención en sí o sus derivaciones, ¿bien? O sea, no derivación, me refiero a la derivación como el paso 5, sino que me refiero a lo que derive del tratamiento podológico, por ejemplo, el tratamiento que el paciente se haga en domicilio, también es parte de nuestro tratamiento podológico, por ejemplo, si le indico algún producto antimicótico. Bien, son los procedimientos podológicos a efectuar al paciente derivados del diagnóstico. Bien, eso es. El tratamiento son los procedimientos. Es la atención propiamente tal, la que ustedes están esperando aprender con muchas ansias, yo lo sé, pero fíjense, es una parte de toda una atención. Bien, una de 5.
Todos los procedimientos podológicos se deben enmarcar en la normativa reguladora Decreto 951. Bien, recuerden, una de las cosas importantes es que son tratamientos no invasivos, incruentos, o sea que no, ustedes no abren, no van a sacar tejido vivo, solamente van a incluir resección de tejido muerto en la piel, y eso incluye hiperkeratosis, heloma, onicocriptosis en grado 2, etc. 1. Informar al paciente sobre su diagnóstico podológico. 2. Explicar al paciente el proceder del procedimiento, en qué consiste, qué vamos a hacer, cómo procede ese procedimiento, a efectuar y sus posibles complicaciones. ¿Bien? Por ejemplo, esto va a sangrar, esto le va a doler 1 minuto, sacamos la espícula y posterior a eso ya no le va a doler más. Tercero, firma del consentimiento informado por parte del paciente. Bien, esto también es súper importante, que el paciente consienta lo que se le va a hacer durante su tratamiento y que sepa de antemano qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer, cómo va a ser el proceder, si le va a doler o no le va a doler, cuánto va a tardar, cuánto le va a costar, también eso es importante, y posteriormente que firme que él acepta el procedimiento. La atención básica no es necesario que lleve consentimiento informado, pero la onicocriptosis, por ejemplo, sí. Bien, indicaciones podológicas. Son todas las indicaciones que se le darán al paciente al momento de terminar la atención. Bien, esta incluye indicaciones de autocuidado, derivaciones, indicaciones de tratamientos en domicilio, productos que nosotros le vamos a indicar para que compre, que son productos de uso tópico, de venta abierta en farmacias. Eso es lo que dice la norma. Significa el producto que cualquiera puede ir a comprar a la farmacia, nada más que nosotros se lo vamos a dar anotadito, ¿bien? Y le vamos a dar el producto idóneo, ¿cierto?, para que utilice, pero no son productos de venta con receta, porque eso es tratamiento médico, ¿bien? Incluye indicaciones de autocuidado podológicas específicas según el diagnóstico podológico y los antecedentes mórbidos. Educación en autocuidado y estilo de vida saludable orientadas al paciente, específicamente a nuestro paciente. Cremas y tópicos de uso dérmico de venta libre en farmacias, siempre indicar productos con registro del ISP. Eso también es súper importante. Todo producto, crema, incluso a veces le indicamos crema hidratante o lubricante al paciente, todo producto que se indique al paciente debe ser producto de venta con registro del Instituto de Salud Pública. Esto implica que la venta sea en farmacia o en un supermercado. Bien, no productos que vendan en las ferias, productos que vendan por marketplace, productos que se importen de China. Bien, ¿por qué es importante? Incluso porque ponen en riesgo, no sabemos lo que contienen. Bien, no sabemos lo que contienen. Incluso si ustedes hacen preparados, no tienen registro del ISP, esos preparados, aunque sea un jabón, están fuera de la norma, ¿bien? Y ahí hay un tema con todos estos talleres que hay de preparación de productos de crema, de talcos, de jabones, para el paciente jabón antimicótico, estos productos los venden igual en farmacia. Es un negocio también que pueden ir haciendo, pero ojalá puedan hacerlos correctamente y que el profe que les enseñe a hacerlo sea químico farmacéutico, porque de esa manera van a ustedes tener la seguridad de que la proporción de productos no tiene alguna interacción que le pueda generar daño a la piel. De hecho, hace poco salió una noticia, no sé si será verdadera, porque la vi así como abuelo pájaro, de un champú que está demandado en Estados Unidos, que lo venden en la farmacia, en el súper acá, que es de marca Organics, que uno de sus componentes cuando interactúa con el agua es cancerígeno. ¿Bien? Entonces, hay y estaba autorizado acá en Chile para la venta en ISP. Imagínense cómo puede ocurrir con productos que vendan esto es un ejemplo que tal vez no sea real, que se está investigando, porque en Chile todavía está en venta ese producto, por ejemplo. Pero imagínense un producto que vendan por marketplace, que se importe por chain, desde China,
como por ejemplo, no sé si han visto ustedes sobre los maquillajes que se venden así, no cumplen con ninguna norma, son incluso dañinos para la piel. Estos productos que se venden en la feria, uña de gato, bien, hay una variedad, ¿cierto? Existen en farmacias también, por ejemplo, cremas con zinc, que son resecantes, existen, y esas tienen registro del ISP, y eso nos asegura que la calidad del producto es seguro para el paciente y que contiene lo que dice que contiene su envase. Es la única manera. Así que, porque lo he visto, ¿bien? Por eso le doy énfasis, porque he visto alumnas que le recomiendan al paciente productos que compren por Marketplace, y no, ni en las ferias, ¿bien? Yo sé que son más baratos, yo sé que a lo mejor lo probaron y les fue bien, pero no, porque ese producto le puede generar un riesgo al paciente. O comprados, por ejemplo, en Tacna, para los que somos de acá, de Arica y de Iquique, en Tacna no tienen tantos buenos protocolos, o para la misma señora Leticia, que sean de venta en farmacia, porque se genera mucha producción ilegal de cosas, y esa producción ilegal de cosas no sabemos qué le estamos dando al paciente. ¿Bien? Derivaciones urgentes. Derivaciones urgentes va dentro de nuestras indicaciones, ¿cierto? Se indica derivación urgente. El paciente me llega con un heloma, lo abro y decanta pus. Hay un pie diabético acá. Lo derivo urgente. Derivación no urgente. El paciente está con una reducción de flujo sanguíneo. Tiene que ir a ver a un cirujano vascular esta semana. Próximo control o fecha de tratamiento. Otra derivación urgente es la onicocriptosis con infección. Bien, tiene que ir hoy día al SAPU para que le dé un antibiótico. Pero ahí va el SAPU, no va a la urgencia, porque la urgencia, por una uña encarnada, lo van a mandar a freír mono y lo van a hacer esperar 8 horas, porque en la categorización no es un paciente que tenga una urgencia para ellos, ¿cierto? Una urgencia vital. La urgencia es para urgencias vitales. Es vital que un paciente pueda ser amputado. De hecho, ese paciente lo pueden dejar hospitalizado. Pero una uña encarnada no va a ser vital para el servicio de urgencia. Pero sí, si hay un compromiso de infección de todo el dedo y está llegando a la base del ortejo, puede resultar urgencia, ¿cierto? Especialmente si hay gangrena. Pero si es solamente una infección local, lo mandamos al SAR o al SAPU, por ejemplo, o a la urgencia de la clínica cuando están descongestionadas, la mayoría del tiempo, excepto en pandemia, ¿cierto? Para que lo vea un médico, le indique un antibiótico, hoy día lo inicie y a los 3 días me llegue para poder sacar la espícula. Próximo control o fecha de tratamiento. ¿Cuándo le toca control de nuevo? 5 días, un mes, 20 días, va a depender de cada atención. Importante el uso de protocolos de registro y folletería para entregar indicaciones claras al paciente. Bien, como por ejemplo, el protocolo de indicaciones, o tener algún folleto que tenga indicaciones estándar para las diferentes condiciones del paciente. Bien, indicaciones podológicas. Las indicaciones deben ser claras y entendibles para el paciente. Debe entregarse por escrito. La memoria es frágil. O protocolo de derivación, o ser factibles de llevar a cabo. Por ejemplo, si en la ciudad no existe un endocrinólogo, no lo voy a mandar al endocrinólogo. Para el paciente, considerando aspectos condicionantes propios del paciente para el cumplimiento. Por ejemplo, no le voy a indicar al paciente que haga actividad física cuando tiene artrosis de rodilla y cadera. Ahí yo voy a mandar al paciente que vaya a ver a un kinesiólogo. Los consultorios hay también que ven y hacen actividad física para adultos mayores, por ejemplo, etcétera. Lo importante es que sean factibles de llevar a cabo. En términos económicos también, no tiene que ir a ver al fisiatra tanto para que le haga un calzado de descarga cuando el paciente es FONASA B, jubilado, con una jubilación de 120.000 pesos, ¿cierto? Factibles. Y le voy a preguntar también, ¿tiene familiares que lo puedan ayudar con luquitas para que vaya a ver a este especialista? Se lo recomiendo. No, mijita, no tengo, ya. Le veo otra alternativa, ¿cierto? Atención, le oriento cómo funciona la atención secundaria. Policlínico especialidades se ha demorado un poquito más, pero la idea es que llegue al tratamiento correcto. Deben ser registradas en ficha podológica para su resguardo profesional. Bien, siempre, todas nuestras indicaciones, no todas. En la ficha, por ejemplo, no hay espacio para poner
por ejemplo, para registrar que el paciente se le indicó lavado de los pies, no sé. Pero sí, si yo hago una derivación importante de urgencia o una derivación a médico por una onicocriptosis, yo le voy a escribir cruzado en la partecita donde se ponen los, se los voy a mostrar. Lo que hacemos nosotros es escribir así, cruzado, se deriva paciente al médico con urgencia por presentar un compromiso del ortejo por onicocriptosis. Se cita a los 3 días de tratamiento médico de la infección. Va, firmado. Bien, así, porque de esa manera ustedes tienen ese respaldo, ese registro de respaldo. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda, chicos, de la proceso de atención?